Hola, buenas noches. Mi nombre es Julián Andrés Vázquez Laverde. Soy estudiante de Sociología en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy daremos desarrollo a la actividad titulada Momento 1, la teoría clásica y los clásicos de Sociología del curso Teoría Sociológica Clásica. Bueno, los primeros aportes a la sociología aparecen en la antigua Grecia. Y digo aportes porque todavía no se habían concretado como disciplina. Estos aportes son realizados por pensadores filosóficos como Platón, Heródoto, Tucídides, entre otros. ¿Y por qué en Grecia? Sencillo, porque en esa época hace aparición lo que se conoce como Estado y la política. Más tarde, en la Edad Media, hace presencia un Estado estamental. Gracias a ello, se vuelven a presentar aportes importantes al pensamiento sociológico gracias a figuras importantes como Tomás de Aquino, Marsilio de Pauda y San Agustín. Para luego, en el Renacimiento, o sea, la Edad Moderna, hacer presencia Nicolás Maquiavelo con aportes importantes como el tratado presentado en 1513 titulado El Príncipe. Hasta allí solo hablamos de aportes. Todos los anteriores sucesos y aportes de personajes importantes impulsaron a personas como Saint-Simon y Augusto Comte a que plantearan la necesidad de una ciencia que tuviese como objeto de estudio la sociedad, pues esta en su momento, o sea, en el presente de ellos, sufrió grandes cambios tras la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Y es allí donde nace la sociología como ciencia y disciplina de estudio. Por ende, se le reconocen a estos dos como los precursores de la sociología. Pero allí no ha terminado todo. Como todo en esta realidad es cambiante y evoluciona, pues para mejorar. Allí aparecen los personajes que conoceremos como los autores clásicos de la sociología, los cuales son Karl Marx, Emily Durkheim y Max Weber. Los anteriores mencionados marcaron una pauta drástica, pues sus aportes cambiaron en la sociología la forma de aplicarla en el campo, o sea, la práctica. Con base a estos y sus aportes surgen los neoclásicos de la sociología. Estos son Thorstein Veblen, George Herbert Mead y Carl Menahem, los cuales siguieron evolucionando y transformando este campo de estudio, teniendo en cuenta que los aportes de sus anteriores contribuyentes. Siendo así este un ciclo de 4 pautas importantes para la historia de la sociología como disciplina. La última sería la de los paradigmas actuales, donde se vive el funcionalismo, marxismo y la sociología interpretativa. A continuación, observamos una línea de tiempo que nos hace en resumen la historia de la sociología como campo de estudio. Bueno, autores y momentos claves del surgimiento de la sociología como campo de estudio. Primero tenemos a Claude Saint-Simon, 1760-1825. Impulsó la física social y la investigación de los problemas sociales teniendo como base el método positivo. Luego tenemos a Augusto Comte, 1798-1857, discípulo de Saint-Simon. Tenía una concepción evolucionista de la sociedad y creador de la palabra sociología, como también creador del positivismo, y a la vez hizo mención de la importancia de la educación en la sociedad. Después tenemos a Karl Marx, 1818-1833. Este hace énfasis en el papel importante que juega la sociedad en un contexto de producción. También menciona el papel que juega tanto el Estado y las ideologías que se acogen en la sociedad. Y haciendo profundidad en ello, habla sobre la teoría de las clases marxistas,
pues para él la lucha de las clases es un gran motor que impulsa al cambio y evolución de esta misma. Después tenemos a Emily Durkheim en 1858-1917, uno de los grandes precursores de la sociología, pues fue uno de los cuales insistió en convertir a esta en una ciencia teniendo como base los aportes de Comte. Se centraba en estudiar los hechos sociales, es conocido como el padre de la sociología de la educación. Más tarde tenemos a Max Weber, 1864-1920, gran figura importante en la sociología, destacado en los estudios de la ética protestante y la economía capitalista. Centró estudios sobre la naturaleza de la sociedad y concluyó que esta reside en la acción social. Después de él tenemos a Thorstein Veblen, 1857-1929, dijo que la sociedad es un mecanismo industrial el cual está conformado por instituciones económicas. Hizo énfasis en las consecuencias que genera la clase ociosa en la sociedad. Hizo grandes aportes sobre la mujer y la educación. Después de este personaje tenemos a George Herbert Mead, 1863-1931. Este personaje hizo grandes aportes, entre ellos la tesis del intencionalismo simbólico, el cual es de gran importancia en lo que se conoce como sociología interpretativa, pues según este señor, los gestos, las expresiones y también las palabras son agentes constructores de la estructura social, y es ahí donde entra a jugar lo que él llamó como el yo social. Finalmente tenemos a Karl Merenheim, 1893-1947. Hizo grandes aportes a la sociología del conocimiento y a la sociología de la educación, y hace diferencia entre la utopía e ideología. También propuso una teoría de planificación democrática. Después de estos empezamos a ver lo que conocemos como funcionalismo, la sociología interpretativa y el marxismo. Pero en el desarrollo de esta actividad nos centraremos en los clásicos de la sociología, o sea, Karl Marx, Emily Durkheim y Max Weber. Karl Marx intentó explicar los hechos y cambios sociales que se estaban dando en su presente, tras la revolución industrial. Por otro lado, hizo énfasis en que los problemas económicos eran asociados a las instituciones sociales, y es allí donde se centra en el estudio del florecimiento del sistema capitalista. En su gran libro El Capital hace mención de la economía y la historia de la humanidad, aportando así grandes conocimientos a la sociología como ciencia. Este autor se centra en la lucha de las clases, pues para él este es el motor que ha llevado a avanzar la sociedad, y es allí donde se construye la historia. Por otro lado, hizo grandes aportes al pensamiento sociológico con su teoría del cambio revolucionario de la sociedad. Más tarde tenemos a Emily Durkheim. Fue un gran personaje de suprema importancia en la sociología, pues este señor concluyó y propuso la idea de que la sociología debía enfocarse en estudiar la sociedad, sus comportamientos, y con base a ello entender, comprender y predecir. Por otro lado, en el campo de la sociología dejó grandes aportes sobre el suicidio en la sociedad, pues como todo resultado tiene que tener un contexto anterior que llevó a esta conclusión. Es así como Durkheim estudió los comportamientos que influían en este hecho. Además, estableció los fundamentos esenciales del método científico que se debían aplicar en los fenómenos sociales. También desarrolló la sociología académica. Este personaje era sumamente naturalista, y esto lo llevó a grandes descubrimientos y aportes para esta ciencia. Finalmente tenemos a Max Weber. Pues esta figura se encargó de estudiar fenómenos sociales con
correctivo hermenéutico comprensivo. Fue uno de los grandes fundadores de la sociología contemporánea y ayudó a superar los límites del positivismo. En sus grandes obras abordó temas como el derecho, la economía y la historia comparativa. Y al igual que otros pensadores de su tiempo, intentó comprender el cambio social. Este personaje hizo mención de la interrelación que tiene la religión y el capitalismo en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.